El pasado 24 de junio, Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en recibir la vacuna cubana contra la COVID-19, Abdala. La noticia se regó como pólvora, pues unos días antes los científicos cubanos que trabajan en su desarrollo habían anunciado que los resultados de sus ensayos clínicos arrojaron un 92,28% de eficacia, un número muy alentador para una isla con tantas dificultades. Según las autoridades cubanas, el primer cargamento de 30.000 dosis de Abdala que llegó a Venezuela fue una donación de la isla al país suramericano como gesto de mutuo apoyo en la lucha contra la pandemia. Pero muy pronto, la decisión del gobierno venezolano de utilizar la vacuna Abdala en su población se ha topado con una fuerte oposición que en ocasiones se ha tornado hasta violenta. Aquí, en A Buen Entendedor, te contamos en pocas palabras. Sectores opositores en Venezuela han lanzado una dura campaña contra el gobierno por su decisión de utilizar la vacuna cubana Abdala, a la que señalan de no contar con la validación de la Organización Mundial de la Salud. Los ataques han llegado a tal punto que incluso han acusado al presidente Nicolás Maduro de querer utilizar a su población como ratones de laboratorio, aplicándole una vacuna que afirman no está aprobada y cuya eficacia no es más que mera fantasía. Ya medios internacionales, tradicionalmente partidarios de una agenda en contra de Venezuela, le han hecho la seguidilla a estos grupos. Y algunos de ellos han llegado a pintar un panorama verdaderamente trágico para el país suramericano. El quid de la cuestión parece ser el hecho de que las vacunas cubanas no tengan todavía, hay que decirlo, el tan mencionado aval de la OMS. Y jugando esta carta, sectores opositores han sacado de contexto las recientes declaraciones del subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, durante una conferencia de prensa virtual de ese organismo. Barbosa habría pedido transparencia a Cuba y además habría exigido a ese país publicar los resultados de estudios en revistas científicas. A ver, en efecto, el subdirector de la OPS pidió que se publiquen los resultados de Abdala, pero no lo hizo como una acusación como lo han querido ver. Para entenderlo mejor, vamos desde el principio. Empecemos por escuchar la pregunta del moderador que dirigió la conferencia de prensa de la OPS. La OPS autoriza el uso generalizado del candidato vacunal cubano Abdala en la población, como está ocurriendo en Venezuela. Ahora, escuchemos detenidamente la respuesta de Barbosa. Segundo que la OPS no autoriza vacunas o avala vacunas. Lo que se pasa en términos de vacunas es que, como hablé antes, el Fondo Rotatório de Vacunas de la OPS solo puede adquirir vacunas que tienen la autorización de uso de emergencia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Vacunas que no tienen esta autorización no pueden participar del mecanismo COVAX. ¿Escucharon bien? Este detalle es sumamente importante porque el acuerdo entre Cuba y Venezuela para la adquisición de Abdala no se hizo a través del sistema COVAX. Fue un acuerdo bilateral amparado en el derecho soberano de cada país. Y precisamente eso también lo reconoció el representante de la OPS, pero por alguna razón lo pasaron por alto. O sea, Venezuela está en todo su derecho de adquirir y utilizar las vacunas que entienda pertinente. Una decisión de algunos países de utilizar vacuna es una decisión de un país, del país, tiene la decisión soberana de utilizar lo que quiera. Pero en todo caso, es obvio que la OPS debe recomendar a los países publicar los datos de sus vacunas. Para no tener prejuicios o rejeição a ninguna vacuna, siempre recomendamos que las autoridades reguladoras de los países puedan brindar de manera muy transparente para su población que evaluaron de cómo fue el proceso de evaluación. Ahora, atención aquí con el lenguaje. Barbosa ha pedido transparencia a todos los países en general que están desarrollando vacunas contra la COVID-19. Es un pedido justo y de rigor, por supuesto. Vamos a seguir escuchando porque nos estamos acercando al punto neurálgico. ¿Estás pensando lo mismo que estoy pensando yo? Contrario a lo que han dicho varios medios, Barbosa no exigió propiamente a Cuba publicar los resultados. Simplemente hizo un comentario desde su óptica de experto. Entonces yo creo que sería muy importante que los productores de la vacuna Abdala
pudiessem, se terminaram todos os estudos de fase 1, 2 e 3, primeiro publicar estes dados em revistas científicas para que de uma maneira pública a comunidade científica pueda também evaluar e conhecer a estos dados. Y no es que yo le quiera buscar las cuatro patas al gato, es que precisamente hace unas semanas el representante de la OPS en Cuba, José Moya, dio una entrevista a un medio internacional en el que confirmó que Cuba ya solicitó un encuentro hace 2 meses con la OMS para que se diera a conocer el desarrollo de sus fármacos. Moya dijo también que la OMS está en seguimiento de las vacunas. Me parece que sería demasiado ingenuo pensar que, siendo colegas, ambos representantes de la Organización Panamericana de la Salud no hablen sobre cómo va el proceso con las vacunas cubanas. Y antes de que se me olvide, el propio Moya dijo también en esa entrevista que no duda de los resultados de Abdala y Soberana 02 debido a la trayectoria de la medicina cubana. Pero claro, ¿qué va a saber un representante de la Organización Panamericana de la Salud al lado de tantos expertos en redes sociales que dicen que en la medicina cubana no se puede confiar? Y después de todo esto que hemos visto, seguro habrá quien insista en atacar sin sentido a las vacunas cubanas porque Abdala no tiene el aval de la OMS y sin esa autorización no se debe utilizar. Y si ese es el caso, les tengo una noticia. Abdala no sería la primera vacuna contra la COVID-19 en el mundo que se comienza a aplicar en un tercer país sin antes tener el aval de la OMS. 2 ejemplos breves. El primer ejemplo, tomemos la vacuna Pfizer. Culminó su fase 3 de ensayos clínicos el 18 de noviembre de 2020. Esa fecha, las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron que solicitarían a la FDA, la agencia reguladora de Estados Unidos, el autorizo de uso de emergencia en ese país. La FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer el 11 de diciembre de 2020. En ese momento, la agencia dejó claro que no se trataba de una aprobación completa de la vacuna. Sin embargo, y escuche bien este dato, el 2 de diciembre de 2020, más de una semana antes de que fuera autorizada en Estados Unidos, la agencia reguladora de Reino Unido había aprobado su uso en territorio británico. Ese país, de hecho, se convirtió en el primero en el mundo en aprobar esa vacuna. Esto se vuelve más interesante si tomamos en cuenta que todo ocurrió casi un mes antes de que la Organización Mundial de la Salud validara la vacuna Pfizer el 31 de diciembre de 2020. Ahora al segundo ejemplo, la vacuna Sinovac. Según el mecanismo de rastreo del periódico estadounidense The New York Times, países como Indonesia, Turquía y Brasil autorizaron el uso de emergencia de ese fármaco de origen chino en enero de este año. El autorizo se otorgó incluso cuando todavía faltaban por publicar los resultados completos de sus estudios. Pero escucha esto, no fue hasta el 1 de junio pasado que la OMS validó el uso de esa vacuna y ya para entonces más países se habían sumado al uso de Sinovac en sus poblaciones. Y aún así, después de todo lo que le hemos mostrado en este programa, es posible que todavía haya quienes prefieran arremeter contra el gobierno venezolano y acusarle de querer envenenar a su población con Abdala. Por eso, no puede uno dejar de preguntarse si al final todo esto no es más que una campaña contra las vacunas cubanas por venir de una isla comunista, como dice este usuario. Los dejo entonces con esta última pregunta. Si fuera una vacuna de otro país, ¿dirían lo mismo?